Acompáñenme al libro de los Hechos, por favor, capítulo 1. Libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 6 al versículo 11. Vamos a estar estudiando en esta tarde, pero vamos a leerlo del versículo 1 para poder tener un poquito el contexto. Pero vamos a orar, que sea Dios dirigiéndonos, que sea Dios hablándonos, y que podamos tener un corazón sensible, no solamente para oír lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra, sino también poder aplicarlo en nuestras vidas. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, aquí estamos, Señor. Hemos llegado, algunos a lo mejor preparados para este tiempo donde podemos celebrarte y cantarte, otros tal vez en los afanes, con el tiempo ajustado, tal vez no salimos bien de casa, tal vez otros salimos completamente gozosos, pero sea cual sea la situación, queremos, Señor, enfocar nuestra atención en este momento hacia ti. Que seas tú quitando cualquier distracción. Prepara nuestro corazón para recibir tu palabra. Abre nuestros oídos espirituales y danos una voluntad firme para poner por obra lo que tú tengas que decirnos. Señor, danos el discernimiento que necesitamos y asimismo la sensibilidad espiritual para poner por obediencia lo que tú quieres decirnos en esta tarde. Padre, sé tú llenando nuestras expectativas por la cual nos trajiste y que podamos salir, Señor, diferente de cual vinimos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. ¿Sabe? Un hombre de Filadelfia llamado Willie Stokes fue liberado de la cárcel este mes de enero del 2022 tras haber cumplido 37 años de su condena en una cadena perpetua por un asesinato en un juego de dados en 1980. Gracias. Lo interesante de esta historia es que Willie Stokes fue encarcelado injustamente tras el testimonio falso de uno de los testigos principales llamado Franklin Lee. La policía de Filadelfia había ofrecido sexo y drogas a Lee a cambio de inculpar a Stokes. Sin embargo, en una corte federal, en agosto de 1984, este testigo Lee declaró a la policía de Filadelfia que la policía de Filadelfia, le había ofrecido un soborno, por lo cual el juez le acusó de perjurio, que es un juramento falso, y le dieron a este Lee una sentencia por 7 años. Y no fue sino hasta el 2015 que Stokes supo que Lee fue a la cárcel por perjurio, a lo que se mostró incrédulo. Salió de la cárcel a sus 60 años y en una entrevista que le preguntaron acerca de esta situación, él dijo: no estoy amargado, solo estoy emocionado por seguir adelante. Admirable la actitud de este hombre, pese a haber estado en la cárcel por 37 años, pero también bastante admirable la disposición de este hombre Lee de dar un testimonio completamente falso, perjudicando por 37 años la vida de un individuo inocente. ¿Sabe cuán importante y determinante puede llegar a ser el testimonio de alguien al momento de deliberar la verdad de un suceso que puede cambiarle la vida? O que se la puede mejorar o que se la puede arruinar totalmente. Yo quiero llevarle a pensar, tal vez hacer un poquito de memoria. ¿Ha tenido alguna vez la oportunidad de dar un testimonio acerca de un acontecimiento que de alguna manera marcó para beneficio o para mal la situación de alguna persona? ¿Recuerda tal vez alguna situación donde usted tuvo que ser el testigo o el mediador en una situación particular? Pues déjeme decirle que todo verdadero creyente es llamado a ser testigo del evangelio que cambió nuestras vidas. Y vamos a estar hablando un poquito acerca de esto, pero menciono testigo porque la palabra testigo se repite 14 veces en todo el libro de los Hechos, dando realce a esta palabra y a la acción de esta palabra. Ahora, es llamativo cuando nosotros vamos a mirar a través de los libros de los Hechos que hombres como Pedro y Juan, cuando fueron intimidados por hablar acerca de Jesús y dar testimonio de Jesús, en el cual fueron amenazados y seguían hablando en ese nombre, ellos dijeron:
juzgad vosotros a quién es necesario obedecer, a Dios o a los hombres. Pero ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Años más adelante, el apóstol Juan, y ya lo habíamos estudiado en la primera epístola, él dijo lo siguiente, hablando de testimonio: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan decía, es imposible que aquello de lo cual hemos sido testigos presenciales, beneficiarios de primera mano, no podamos testificarlo a otros. Y quiero preguntarle en esta tarde, ¿está siendo usted testigo de Jesús? ¿O le avergüenza el evangelio? ¿O a lo mejor teme el precio que pueda tener ante su familia, compañeros de trabajo, universidad, el dar testimonio de Cristo? O tal vez, en el peor de los casos, ¿será que no tengo nada que testificar? Dice la Biblia que hemos sido llamados a ser testigos. Eso afirma la Escritura. Así que vamos a corroborarlo, por favor, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Pero vamos a centrarnos en el versículo 6 al versículo 11. Dice la palabra del Señor: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora sí, versículos 6 al 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Vamos a recapitular un poquito para entender el contexto, porque hay una pregunta que es importante, que necesitamos el contexto para poder responderla. Ya vimos que el primer tratado habla del Evangelio de Lucas, y Lucas trata de relatar todo lo acontecido, y obviamente inspirado por el Espíritu Santo, de aquellos que fueron testigos presenciales. Lucas no fue un testigo presencial del ministerio de Jesús desde que Jesús nació, su ministerio terrenal, su muerte y su ascensión. Y luego, en los primeros versículos, continúa hablando a este hombre Teófilo, y lo que va a contar a continuación en el libro de los Hechos es el trabajo continuo después que el Señor asciende de parte de los apóstoles. Y en el libro de los Hechos podemos ver la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles y de los discípulos que el Señor había levantado. Y quiero que prestemos cierta atención a algunos detalles importantísimos en los versículos anteriores antes de centrarnos en el versículo 6. Por ejemplo, una de ellas es que Lucas menciona que Jesús se aparece a sus discípulos con pruebas contundentes, indubitables, es decir, que no había duda alguna de su resurrección,
y se les aparece y estuvo con los discípulos estando resucitado por 40 días. Así que tome atención a eso. La segunda cosa es que durante estos 40 días Jesús se dedica a hablarles a sus discípulos, a sus apóstoles, acerca del reino de Dios. Otro aspecto interesante es que durante ese tiempo Jesús advierte a sus discípulos y les dice que no salgan de Jerusalén, que permanezcan allí, que esperen la promesa del Padre. ¿Se acuerdan cuál es la promesa del Padre? El Consolador, el Espíritu Santo. Y Él les dice que ellos serían bautizados en muy poco tiempo con el Espíritu Santo. Hay una verdad que me gustaría que, si puede olvidar, si olvida todo, por lo menos esto no lo olvide. Dios nos llamó a ser testigos mundiales en el poder de su Espíritu hasta que vuelva. Y lo voy a repetir. Dios nos llamó a ser testigos mundiales en el poder de su Espíritu hasta que Él vuelva. Así que, ¿qué tipo de testigos podemos ser si dice la Biblia que hemos sido llamados a ser testigos? En primera instancia, seamos testigos que pasan tiempo con el Cristo resucitado. Es muy llamativo porque el versículo 6 hay un adverbio, dice entonces, y ese entonces va a conectar todo lo que se viene hablando en los versículos anteriores con lo que va a decir de manera posterior. Y en el versículo 6 y versículo 7 es muy llamativo porque vemos un cuadro hermoso de la Trinidad divina. Por un lado, nos menciona al Padre que en su soberana potestad y autoridad establece los límites de los tiempos. Por otro lado, menciona a la segunda persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, para bautizar a los creyentes y revestirlos de poder. Y asimismo aparece el Hijo, quien murió, quien resucitó, quien ascendió, y como dijeron estos varones, que un día volverá. Y la pregunta interesante que mencionan los apóstoles es: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y la pregunta sería, a esta pregunta, ¿de dónde nace esta pregunta? ¿Cómo así esta pregunta? Recuerde que Jesús había estado resucitado con ellos 40 días. Y hablando de los detalles, recuerde que Jesús se les apareció a ellos 40 días resucitado. Jesús estuvo 3 años con sus discípulos caminando con ellos en su cuerpo mortal, aunque dando pruebas contundentes de su divinidad. Jesús en su cuerpo humano los comisionó 2 veces, una a los 12 y luego a los 70. Pero ahora estaba haciendo Jesús algo que nadie había hecho. Estaba enseñándoles, estaba comiendo junto a ellos, estaba exhortándoles y estaba pasando tiempo con ellos, pero ahora resucitado, pero ahora con cuerpo glorificado. ¿Y cuán importante era esto para la trascendencia del testimonio? Porque Jesús ya los había comisionado, ¿no?, en su cuerpo terrenal, pero ahora los estaba comisionando en toda su potestad y habiendo resucitado. Y pensando en esto, a veces pareciera que cuando hablamos de ser testigos, hablamos de misiones, hablamos de evangelismo, hablamos de discipulado, la dinámica de los creyentes pareciera que muchos vivimos un cristianismo o asistimos a un servicio como que fuera una conmemoración de un gran difunto. Alguien que enseñó mucho, alguien que hizo mucho, que sufrió mucho, pero que ahora yace en su tumba esperando ser reverenciado. Pero sabe, no hay nada más lejos de la verdad. Cada vez que nosotros nos congregamos, cada vez que abrimos nuestra Biblia y cada vez que nosotros oramos, debemos tener presente que lo estamos haciendo alguien que resucitó, alguien que está vivo, que está sentado a la diestra del Padre. Cambia mucho la dinámica de mi oración cuando yo acudo a orar a alguien que pienso que solamente murió, que cuando considero y creo que voy a presentarme delante de alguien que está vivo. No es lo mismo cuando me levanto cada mañana dispuesto a hacer la voluntad de alguien que ya falleció y que por amor a él que murió, al hecho de saber que lo voy a hacer por alguien que está vivo, que algún día voy a presentarme delante de él a rendir cuentas de lo que he dicho y de lo que he hecho. Cristo está vivo y todo creyente tiene acceso al trono de la gracia porque Cristo está vivo.
para poder gozar de una relación real y única con el Cristo resucitado. En 1 Corintios capítulo 15, el versículo 14, el apóstol, hablando del tema de la resurrección de Cristo, la resurrección de los creyentes, él dice algo interesante. Si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Para qué nos levantamos a predicar? ¿Para qué preparar un sermón? ¿Para qué usted va a pasar 40 minutos sentado en una banca si Cristo no ha resucitado? Pero el hecho de ser testigo adquiere otra connotación cuando yo empiezo a disfrutar de mi relación con un Salvador que está vivo. ¿Me hago entender? Porque durante 40 días el Cristo resucitado manifestó su presencia con aquellos que iban a tener la tarea de comunicar su mensaje. Ahora, el otro aspecto interesante, lo que vimos en el contexto, es que Jesús durante esos 40 días les estuvo hablando acerca del reino de Dios. Ahora, recuerden, mis hermanos, la presencia misma del Cristo resucitado, del Mesías esperado en todo su poder y potestad, les estaba recordando a ellos que Él era el cumplimiento de todas las profecías en el Antiguo Testamento, y Él era el cumplimiento de todas las profecías que Él dijo durante su ministerio terrenal. De modo que tener al Cristo resucitado ahí para sus discípulos es, Él es verdadero, Él es verdad, y Él es la esperanza por la cual todos estos años nuestros ancestros estuvieron esperando. Desde Génesis hasta Malaquías, Él es el Mesías que estábamos esperando. De modo que hablar acerca del reino de Dios llevó a ellos a formular esta pregunta. ¿Sí? Recuerde, la pregunta del versículo 6 es: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿A qué se referían los discípulos con esa pregunta? ¿En qué estaban pensando? ¿Qué representa la restauración del reino de Israel para los judíos? Tenemos que entender este pasaje dentro de dos posiciones. Dentro de lo que Jesús hizo durante su tiempo ministerio después post-resurreccional, pero a la vez lo que ellos también estaban entendiendo. Ahora, quiero hacer un contraste, o la Biblia hace un contraste. El reino de Dios, también conocido como el reino de los cielos, es diferente al reino de Dios o reino de Israel, que es lo que estaba pasando por la mente de sus discípulos. En el versículo anterior menciona reino de los cielos, pero más abajo en el versículo 6 está mencionando el reino de Israel. ¿Sí? Ahora, el reino de Dios y el reino de Israel son dos conceptos diferentes, aunque complementarios. Cuando hablamos del reino de Dios, es el reinado de un Dios eterno y soberano sobre todo el universo. De manera más concreta, y escúcheme bien, el reino de Dios es un reinado espiritual en el corazón, en la mente y en la vida de aquellos que por la fe han nacido de nuevo. Y ahora por la fe están dispuestos a someterse a la autoridad de Dios y su palabra. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios de manera inmediata, estamos hablando de aquellos que por la fe han creído y aquellos que son salvos y que reconocen a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor y como nuestro Rey. ¿Sí? Pero en el otro sentido que los discípulos estaban pensando, se usa el reino de Dios haciendo referencia al reino literal de Cristo en la tierra durante el milenio, dando lugar a lo que se conoce como el pacto davídico o el pacto de David. Dios había hecho un pacto con David y ese pacto constaba de algunas promesas. Puede revisar eso en 2 de Samuel capítulo 7. La primera de ellas era la promesa de una tierra, y junto a ello venía añadido en el combo, por así decirlo, el pacto con Abraham, ¿no? Y el pacto palestino. Conocemos, estuvimos estudiando en la conferencia misionera lo del pacto abrámico, pero ¿qué era el pacto palestino? El pacto palestino era la promesa que Dios hizo a Israel de que Él le concedería la tierra que prometió. Todo el aspecto geográfico Él se lo daría por herencia a la nación de Israel. Déjeme decirle que hasta el día de hoy, y mucho menos hoy,
Israel ha hecho, la nación de Israel ha hecho uso de todo el territorio que Dios había prometido. Y como Dios es un Dios que cumple sus promesas, Él va a cumplirlo. Hoy en día mucho menos. Si usted sabe o conoce un poquito la historia de Israel, Israel no tiene su templo. ¿Por qué? Porque los musulmanes tienen su mezquita allí donde el templo de Israel debe ser construido. Así que ellos están esperando que el Mesías Rey venga, ¿no?, obviando que ya vino, habiéndole rechazado, para construir su templo y volver la adoración hacia Jerusalén. Entonces es parte del pacto davídico, la promesa de una tierra. Luego 2 de Samuel 7, 12 al 13 nos habla de la promesa que un descendiente de David construiría el templo. ¿Quién hizo eso? Conocemos, Salomón. Y también la promesa de un reino eterno donde el Mesías reinaría desde Jerusalén, con justicia y con equidad según las profecías. ¿Eso ha ocurrido hasta ahora? No. ¿Va a ocurrir? Sí. Entonces, cuando ellos formulan la pregunta, Señor, ¿vas a restaurar ya el reino de Israel? ¿Vamos a ver esas promesas cumplidas? Ellos estaban pensando en este reino de Dios. Es más, en Lucas capítulo 19, versículo 11, Lucas registra que en la mente de los discípulos, en la mente de los apóstoles, ellos pensaban que Jesús establecería el reino del Mesías en muy poco tiempo. Mire lo que dice Lucas 19, 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces mire lo que había, los discípulos o apóstoles, los 12 que estaban ahí con él, eran judíos. Y la inquietud de ellos en cuanto al Cristo resucitado y pasar tiempo con el Cristo resucitado estaba enfocado en eso. ¿Vas a restaurar ya el reino a Israel? Cuando el enfoque de Jesús era el hecho de que ante ellos estaba aquel que cumpliría todas las promesas y que en él se cumplen todas las promesas. Otro aspecto interesante que los lleva a ellos a formular esta pregunta importante es que Jesús les había dicho: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa, porque seréis bautizados en poco tiempo por el Espíritu Santo. ¿Qué más lleva a los apóstoles a la pregunta del versículo 6 sobre la restauración del reino de Israel? Porque los discípulos sabían, como buenos judíos, que Ezequiel capítulo 36 y Joel capítulo 2, que cuando se habla del derramamiento del Espíritu Santo, esto vendría acompañado con el establecimiento del reinado de Israel. Entonces, cuando escuchan al Cristo resucitado, espérense, en poco tiempo ustedes van a ser, ¿no?, revestidos por el Espíritu Santo. Entonces ellos, ya, vas a restaurarlo. Entonces, Señor, ¿cuándo? ¿Va a ser ahora? ¿Va a ser en este tiempo? ¿Vamos a ver esto? ¿Sí me hago entender de dónde nace esa pregunta? Porque los discípulos tenían que esperar en Jerusalén para ser bautizados por el Espíritu Santo. Y ocurrió como parte parcial del cumplimiento de esta profecía. Vino el Espíritu Santo, y vamos a verlo más adelante en Hechos capítulo 2, para establecer la iglesia. En Hechos capítulo 2, con la venida en Pentecostés del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se derrama en aquellos que estaban en el aposento alto, y desde ese mismo momento queda inaugurada la iglesia de Cristo, el cuerpo invisible de Cristo, la iglesia local de Cristo, y a partir de ahí empieza la expansión del evangelio para que otros puedan ser parte de la iglesia de Cristo Jesús. Jesús le mencionó: ustedes habéis sido bautizados en agua, refiriéndose al bautismo de Juan, pero dice: pero seréis bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, entendiendo un poquito de este contexto, ¿cuál era el problema con la pregunta de los apóstoles? ¿Cuál era el problema con la pregunta de los discípulos? Mire, la pregunta de ellos era legítima.
pero apuntaba a una necesidad nacional, a una necesidad personal. Y Jesús no refuta su pregunta, ni la contradice. Más bien hay una objeción en el versículo 7. Mira lo que dice el versículo 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No hay objeción en cuanto a la pregunta de ellos. Es más bien el tema del tiempo. No les corresponde a ustedes. No se preocupen ustedes aquello que solamente descansa en la potestad del Padre. La diferencia de lo que va a pasar en el versículo 8 es que el Señor da una respuesta global con trascendencia para todo el mundo. El Cristo resucitado pasa tiempo con ellos, comparte con ellos, habla acerca del reino de Dios, les dice: espérense, no salgan, aguarden la promesa del Consolador, ustedes van a ser revestidos. Pero ellos estaban pensando solamente en sí mismos, en su nación. Pero Jesús va a ir mucho más allá. Hermanos, cuando nosotros somos testigos y pasamos tiempo con el Cristo resucitado, una de las cosas que usted va a entender es que su presencia es real. La motivación por la cual somos testigos no depende de cuán bueno es el servicio el domingo, de cuánto el pastor hace por mí. Mi motivación para ser testigo está basada en mi relación real con el Cristo que está vivo. Es lo que me impulsa y lo que me motiva. Asimismo, cuando yo paso tiempo con el Cristo resucitado, entiendo que Él va a cumplir sus promesas. Y asimismo, cuando paso tiempo con el Cristo resucitado, entiendo que nos ha capacitado desde el mismo momento de nuestra conversión. La segunda cosa que vemos en el versículo 8, que somos llamados a ser testigos, es que no somos llamados a ser cualquier testigo, sino testigos revestidos del poder del Espíritu Santo. Mire, Jesús había advertido a sus discípulos de que permanezcan en Jerusalén, que no salgan y que esperen a la promesa. ¿Por qué? Por la sencilla razón, queridos hermanos, que la gran comisión, la tarea de ser testigos, es de carácter divino. No depende de la estrategia de una iglesia. No depende del esfuerzo humano de hombres y mujeres con una buena intención. Tiene que ver con el plan divino. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con Él. Tiene que ver con lo que Él quiere hacer. Se trata de transformar el corazón de los hombres, no por mi predicación, no por su predicación, sino por el poder de su Espíritu Santo. ¿Cuántas veces le ha pasado? Y como pastor he tenido muchas veces, ¿no?, la oportunidad de escuchar a creyentes diciendo: ay, pastor, le he dicho a mi tía y le he hablado y le he invitado a la iglesia y no entiende. Y nos desesperamos y nos enojamos y nos angustiamos. Pero ¿quién nos dijo que la conversión del individuo depende de nuestra persuasión? Más bien la pregunta sería: ¿cuánto tiempo has pasado orando al Señor que sea el Espíritu Santo haciendo la obra en ellos? ¿Me hago entender? Misiones no es una tarea que se le ocurrió a Rio Grande Bible Church. Es algo que Dios estableció. Si el Señor lo iba a mandar a semejante tarea a los discípulos, Él dijo: hey, pero espérense, ni se les ocurra salir. Esto no es para gente que se entusiasma un domingo de conferencia misionera. No es para gente que un día amaneció con entusiasmo de querer correr por el mundo a hablar de Jesús. Tiene que ver con hombres y mujeres que toman su fe en serio y entienden de quién es la tarea. ¿Sí me hago entender? Y mire, Jesús prometía que el mismo poder que le levantó de los muertos, el mismo poder que el apóstol Pablo mencionó que el evangelio era poder para salvación, es el poder que estaría operando en los creyentes revestidos y controlados por el Espíritu Santo. Mire, luego de la pregunta, que es una pregunta con carácter escatológico: Señor, ¿vas a restaurar el reino ya que tú eres el rey, el Mesías? ¿Vas a restaurar? Jesús cambia la pregunta en un contexto escatológico de eventos del futuro, traspasa a una respuesta misionera. Mire, a ustedes no les preocupe lo que solamente está en la potestad del Padre, pero eso sí, pero recibiréis poder, dice el versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira lo que dice el hermano MacArthur al respecto. La misión de los apóstoles consistía en esparcir el evangelio y era la razón principal del poder que les dio el Espíritu Santo. Y note cómo el Señor nos comisiona a una tarea que humanamente es imposible. Pero cuando vamos a Mateo 28, que habla de la gran comisión, cuando vamos a Marcos capítulo 16, que habla de la gran comisión, cuando vamos a Lucas capítulo 24, que habla de la gran comisión, todo esto converge para el hecho de llevarnos a la realidad de que Él haría la obra a través de nosotros. Ser testigo es una tarea divina, pero Dios la quiere hacer con hombres. Ser testigos depende del poder del Espíritu, no de la capacidad nuestra, no de mi talento, no de los recursos que como iglesia podamos tener. Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y Jesús estaba diciendo aquí: ustedes van a recibir poder para que sean testigos. Mis queridos hermanos, no existe ninguna facultad humana indispensable para la tarea de la gran comisión. Dios usa hombres y mujeres, pero facultados, autorizados y empoderados por su Espíritu Santo. Yo era un hermoso joven de 18 años cuando el Señor me llama. Iba a la universidad. Le digo a mi abuela, que era la más afanada que vaya a la universidad: no voy a la universidad, me voy a un seminario bíblico. ¿Y a vos qué te picó? ¿Que cómo es posible que vas a rechazar esa oportunidad por irte a tu fanatismo, ir a un seminario, etcétera, etcétera? Mi abuela no era creyente, obviamente. El asunto es que terminé yendo al seminario frente a oposición de medio mundo con respecto a eso. Cuando yo llego al seminario, estando en mis primeros días, fue en el seminario bíblico en Bolivia, donde yo estudié, donde conocí a mi esposa, donde fuimos novios, se me declaró, la acepté y nos casamos. Bueno, en ese lugar, después de unos días de estar allí en el seminario, alguien invitan a predicar y habla acerca del llamado de Dios. Yo recuerdo que salí de esa capilla completamente consternado. Por primera vez, de todo ese proceso, desde que el Señor me llamó hasta que llegué al seminario, entendiendo por primera vez que era algo que humanamente era imposible que yo haga. Me cerré en mi cuarto. Por primera vez pensé en la realidad de mi vida espiritual y orando al Señor con lágrimas, pero así totalmente despavorido, le dije: ¿por qué no te buscas a otro? Yo no puedo. Hay gente mucho más capaz que yo. Hay gente más consagrada que yo. ¿Por qué no buscas a alguien más? Y en medio de esa lucha con Dios, vino su calma para poner en mi mente y en mi corazón: ¿desde cuándo yo te llamé por tus habilidades? Y yo uso a quien yo quiera. Hermanos, no somos la élite del evangelio. No es que de entre todo el mundo Dios escogió: estos son los mejorcitos para Río Grande Bible Church. De entre toda la escoria del mundo, Dios le escogió a usted y me escogió a mí. ¿Porque me necesitaba? No. ¿Porque no podía vivir Jesús sin mí? Por supuesto que no. Es porque si Él me iba a comisionar a su tarea, Él mismo me iba a capacitar para hacerla. Y desde el momento que el Señor lo llamó, el Señor lo hizo apto para ser su testigo. Hechos capítulo 2 es la primera vez que la iglesia se establece y el Espíritu Santo viene para morar en los creyentes. Y desde ese día, todo aquel que cree, dice la Biblia, que el Espíritu Santo viene a morar en usted. Desde el mismo momento de su conversión, es el mismo momento que su llamado empieza. Y usted dirá: ¿y cuál llamado? Yo no soy pastor, yo no soy misionero. El llamado a ser testigo.
Y como decían los apóstoles, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No existe ninguna facultad humana indispensable para la tarea de la Gran Comisión. Si usted revisa la historia de la iglesia y todo lo que Dios ha hecho a través de los hombres, si usted mira el pasado de muchos de esos hombres y mujeres, diría: uy, Dios mío, qué clase de gente Dios escogió. Es que en eso descansa la gloria de Dios, en Él mismo, no en los vasos. El apóstol Pablo decía: porque tenemos este tesoro en vasos de barro. Luego, más adelante, dice: y me seréis testigos. Primero, Lucas menciona la fuente, el Señor, menciona cuál va a ser la fuente de la tarea, el poder del Espíritu Santo, y luego menciona cuál es la tarea específica: y me seréis testigos. Jesús advertía a sus discípulos que en un futuro no muy lejano serían sus testigos. ¿Qué es un testigo? Un testigo es una persona que cuenta la verdad es una persona que cuenta la verdad acerca de Jesucristo. La palabra original aquí para testigo es la palabra martus. ¿Y sabe qué significa martus? El que muere por su fe. Ese es el precio de ser su testigo. El que va a morir, o el que está dispuesto a morir por su fe. Hermano, nos guste o no, ese es el precio. Gloria a Dios que vivimos en un país donde lo máximo que nos pueden hacer por ser testigos es que nos hagan una mueca fea o nos miren mal. Es lo único. Y aún así ese es el precio. Y aún así muchas veces tememos hasta eso. Lucas estaba registrando nuevamente las palabras que Jesús ya mencionó en su evangelio. Mire, en el evangelio Jesús había dicho: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Interesante. Él mismo nos revestiría de poder para poder ser testigos. Y más adelante, en el capítulo 7, Esteban sería el primero en morir, siendo el primer mártir o testigo de la iglesia primitiva. Y alguno dirá, como muchas veces yo lo pensé: Señor, pero yo no soy tan valiente para morir por ti. Señor, yo no soy lo suficientemente con coraje, como dirían en algunos lugares, aunque tiene a veces distintas connotaciones según el país, para disponer mi vida, mi trabajo. Pero es que eso no viene de mí. La fuente de ese poder viene de parte del Espíritu Santo. Decía el doctor Adrian Rogers: si un día Dios te llama para ser mártir, Él te dará el poder para hacerlo. Por eso no se trata de llamar a los más valientes de la congregación. Es una tarea de todo discípulo, que para ser un buen testigo necesitamos ser revestidos de su Espíritu Santo. Y luego menciona el alcance en el versículo 8 mismo. ¿Y dónde voy a ser testigo? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Comenzaría este testimonio con el oikos, con la casa, con su grupo de influencia, de lo conocido a lo desconocido. El alcance, mis queridos hermanos, de esta tarea rompería cualquier paradigma geográfico, cualquier paradigma étnico, cualquier paradigma racial, cualquier paradigma social. Debemos ir de todo el mundo a todo el mundo.
No hay lugar para que usted diga, no, es que a mí los mexicanos no me caen muy bien. Porque Jesús menciona, tienen que ir a Samaria. Y usted sabe lo que representaba para un judío ir a Samaria. Era despreciable. Muchas veces, si nosotros miramos en el mapa, para los judíos preferían dar la vuelta por el desierto y pasar más tiempo y gastar más dinero en lugar de ir recto y cruzar Samaria. Detestaban tanto a los samaritanos que había un problema étnico y social ahí. No, es que esto los detestamos. Y Jesús rompe cualquier paradigma y les dice, van a recibir poder del Espíritu para amar incluso y ser testigos a aquellos que ustedes odian, aquellos que no les cae bien. Ay, pastores, que estos son ecuatorianos, antes eran bendición, ahora son plaga, ¿no? En ese poder vamos a amar a aquellos que inclusive nunca pensamos que un día amaríamos. No sé si usted conoce la historia de Jean Elliott y los 5 misioneros que murieron en Ecuador en la selva. Después que fueron muertos por aquellos a quienes fueron a alcanzar, uno esperaría que humanamente sus 5 esposas, ¿no?, empezaran acciones legales o alguna situación contra estas tribus que mataron a sus esposos. Al contrario, se quedaron. Y se quedaron hasta que el Señor hizo algo y esta comunidad y estas tribus fueran alcanzadas con el Evangelio de Jesús. Y la pregunta es, ¿de dónde viene el poder para amar a aquellos que inclusive asesinan a mi esposo? Es que no viene de nosotros. Viene de ese poder que nos faculta para ser testigos. Y si usted a lo mejor dice, ¿sabe qué, pastor? Es que yo no siento amar, yo no siento moverme, yo no siento invertir mi dinero para cruzar las barreras geográficas. Amado hermano, a lo mejor te está faltando ser revestido de su Espíritu Santo. En ningún momento la idea fue de ser testigos de manera secuencial o progresiva. Es global. Empieza donde estás, pero con la mirada hasta lo último de la tierra. Y en los últimos tiempos, cuando la iglesia hispana y la iglesia latinoamericana está postergando la tarea de ir, ¿sabe qué Dios está haciendo? Dios los está trayendo. Si usted pensaba en esos afganos, en estos musulmanes, en estos filipinos, en los japoneses, en la gente de Laos, en la gente de Haití, Dios dice, ok, tú no vas a ir, yo te los traigo. ¿Y cómo vamos a llegar a ellos? Siendo testigos revestidos del poder de su Santo Espíritu. Decía el hermano David Love en una de sus clases, ¿no les aflige su corazón ver a sus paisanos, a su gente cruzando el río, poniendo su esperanza en este país, en el verde? Y ustedes teniendo en la mano el glorioso evangelio y la esperanza bienaventurada de Cristo y no mostrárselos. Es que eso no nos mueve nuestras emociones. Somos testigos cuando estamos revestidos del poder de su Espíritu. Y rapidito, el versículo 9 al 11, en tercer lugar. Seamos testigos que esperan a Cristo, no que lo extrañan. Interesante. Mire, en Mateo 28, 18 al 20, Mateo describe que antes de su ascensión, Jesús deja en claro cuál es la gran comisión y Él promete estar con nosotros hasta el final de los tiempos. En Marcos capítulo 16, versículo 19, Marcos cierra mencionando que después de hablarles el Señor fue recibido arriba en el cielo. Está hablando de su ascensión. En Lucas capítulo 24, versículos 50 al 53, asimismo menciona que Jesús fue llevado arriba al cielo. Juan no lo menciona, pero es llamativo que en Hechos, cuando Jesús asciende, Lucas relata y muestra, mire lo que dice el versículo 10, que cuando Jesús empieza a ascender, ellos empiezan a mirar y se quedan mirando hacia el cielo, ¿no? Y se quedan ahí, y dice la Biblia que aparecen 2 varones, 2 ángeles en forma de hombres, y les dice, ¿y hasta qué hora van a mirar al cielo? Así como la habéis visto ir, Él va a regresar. Es muy distinto ser testigos que lo extrañan
que viven de los recuerdos de quién fue y no quién es, que viven de luto por su muerte y no de gozo por su resurrección, como que lo perdieron y no como que ganaron. Pero aquellos que le esperan son aquellos que viven cada día sabiendo que Él es nuestra esperanza bienaventurada. Son aquellos que saben que Él va a volver. Son aquellos que saben que gobierna desde su trono celestial. Son aquellos que saben que si vamos a Él y le pedimos en oración, Él responde. Son aquellos que sabemos que un día nos presentaremos cara a cara delante de Él, que Él vendrá y nos va a decir: ¿qué hiciste, siervo infiel, con aquello que te comisioné a hacer? No es lo mismo extrañarle que esperarle. Pero los creyentes hemos perdido la expectativa de su venida, como que nunca más va a regresar. A mí me llama mucho la atención cómo Lucas registra ese acontecimiento de aquellos varones diciéndole: ¿por qué lo miran así? Él va a volver. Así como se fue, Él volverá. Había un saludo especial, y Pablo lo menciona en Corintios capítulo 16, muy particular en los creyentes de la iglesia primitiva. ¿Sabe cuál era? Una palabra aramea, era Maranata. Y cada vez que se encontraban, Maranata. ¿Sabe qué significa Maranata? El Señor viene. Seamos testigos que lo esperan, no que lo extrañan. Y no sabe qué diferencia hay en eso, incluso cuando venimos a servir, incluso cuando venimos a adorar. Estamos aquí para ayudar al Cristo que murió. Estamos aquí para exaltar al Cristo que resucitó. Nos levantamos cada día sabiendo que en cualquier momento puede venir. Y salimos a la tarea de ser testigos, sabiendo que Él va con nosotros. Seamos testigos que le esperan, no que le extrañan. Estos ángeles recordaron a los discípulos que así como se fue, Él volvería. Ha sido la certeza de los creyentes por muchos años a través de los tiempos. Quiero terminar diciéndoles: somos llamados a ser testigos expectantes, a ser testigos que cada día entienden que la noble tarea que nos encomendó a nosotros descansa en su poder, no en el nuestro. Y usted me dice: pastor, entonces, ¿por dónde empiezo para ser testigo? ¿A dónde salgo? ¿A dónde voy? Yo le diría: no, empiece de rodillas en su cuarto, empiece de rodillas en su casa diciendo: Señor, yo no necesito otro Pentecostés, no necesito otro derramamiento del Espíritu, necesito apropiarme del que ya hubo. Necesito revestirme del Espíritu Santo, no que va a venir, sino que ya mora en mí, que me selló. Necesito el control de su Espíritu para poder salir y ser testigo. No vaya como esos soldados de: yo estoy dispuesto nada más, porque es una tarea divina, no humana. Así que quiero invitarle en esta tarde a inclinar su rostro. Y quiero preguntarle, y no necesita contestarme o contestar en voz alta: ¿estamos siendo testigos? ¿Cuándo fue la última vez que pude decirle a alguien de mi oikos, de mi casa, de mi familia, de mi trabajo, y hablarle acerca de las maravillas de mi Salvador resucitado? ¿Cuándo fue la última vez que clamé al Señor por fortaleza, por autoridad en su presencia, para que al abrir mis labios y hable acerca de Él, su Santo Espíritu obre en el corazón y en la vida de otros? ¿Qué es lo que me avergüenza de mi fe? ¿Qué es lo que me avergüenza de mi Salvador? ¿Hace cuánto tiempo dejó de esperarlo solamente para extrañarlo? Él está vivo.
Él resucitó, Él nos comisionó y Él nos dio su Santo Espíritu para revestirnos de autoridad. Solo vaya y haga la tarea. Querido Padre, aquí estamos, Señor, una iglesia naciente, hombres y mujeres que te hemos conocido. Examina nuestro corazón, examina nuestras vidas. Reconocemos que muchas veces no pasamos tiempo con el Cristo resucitado. No abrimos tu palabra, no nos postramos en oración. Necesitamos esa certeza de que tú vives y mora tu Santo Espíritu en nosotros. Señor, perdónanos si hay algún pecado que obstaculice esa certeza en nuestra mente y nuestro corazón. Algún pecado que roba nuestro gozo de saber que un día fuimos salvos y desde ese día fuimos comisionados para ser testigos. Señor, quita cualquier pecado que sea un tropiezo para el control y gobierno de tu Santo Espíritu. Quita toda vergüenza, quita todo paradigma. Y aquí estamos, Señor, úsanos. Úsanos no para traer gente a la iglesia, úsanos para llevar a la gente a Cristo, a tu Hijo. Querido Padre, te lo pedimos. Usa nuestras vidas, revístenos de tu poder y ayúdanos a vivir una vida expectante sabiendo que tú volverás por tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.